Bienvenidos a Quemby Podcast. Prepárense para un viaje emocionante mientras exploramos las mejores tecnologías, herramientas de código abierto y perspectivas visionarias. Los llevaremos a una aventura fascinante mientras descubrimos historias, debatimos ideas y conectamos con líderes que están cambiando las reglas del juego y moldeando nuestro futuro digital. Hola a todos, bienvenidos a otro podcast de Quemby, aquí donde traemos a aquellas personas que siempre están marcando la diferencia, ya sea en tecnología, en negocios, comunidad o en academia. Y pues hoy tenemos un invitado súper especial, un amigo mío de poquitos años, unos 20 por ahí, unos 20 nada más. Alejandro Cuba Ruiz, que por cierto, sí, muchos van a hacerse la pregunta del apellido, ya llegaremos ahí. Sí, porque pues es de Cuba y su apellido también dice Cuba, entonces pues me imagino que esa pregunta se la tienen muchas veces cuando lo conocen, así que de una vamos a llegar a ese punto, pero quería darte la bienvenida, Alejandro, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por tu tiempo y queremos hablar un poquito hoy sobre, me encantó el título porque es una cosa interesante, dijiste, la carrera de un desarrollador también se escribe fuera del teclado. Eso estuvo interesante porque me imagino por dónde vienes, pero lo quiero conocer de ti, de tu primera palabra, y con eso te doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Alejandro? Muchísimas gracias, Ángel. Es un placer inmenso que me hayas invitado y tener esta oportunidad nueva para poder conversar y reconectar, que hace como un par de meses que no conversábamos por las redes y por el teléfono, etcétera. Así que coincido contigo. Bueno, realmente gracias a ti, a tu equipo, por haber propuesto una serie de títulos. A mí me encantó ese porque se trata de que nuestra carrera no solo se escribe con código, con diagramas, con estructuración para ayudar a la toma de decisiones, sino se construye también en espacios donde podemos cultivar la mente, el cuerpo y las relaciones interpersonales y también las relaciones con uno mismo. Así que va a ser una oportunidad grandísima de poder intercambiar una serie de ideas contigo acá en este episodio. Me encanta. Excelente empezar. De hecho, para conocer un poquito más de ti y digamos que la audiencia conozca quién es Alejandro y cómo empezaste, me gustaría que contaras un poquito cómo ha sido tu carrera, así como lo que decimos acá en Gringolandia, a los 3,000 pies de altura, un poquito para que conozcan de ti y ya después empezamos un poquito en el tema ya como tal. Y a ver, es difícil uno ponerse a hacerse ese autoanálisis, ¿no? Y a ver, ¿por dónde uno empieza? Desde el punto de vista a lo mejor de vocación, en un punto en mi manera de ver el entorno que me rodeaba, tuve el dilema de si continuar por el mundo visual, por el mundo donde continuaba elaborando dibujos, historietas, ese tipo de cosas, cómics, o entrar completamente de lleno en ese ciberespacio que se me estaba abriendo a través de el acceso que tuve en los años 90 gracias a familia, en especial a mi papá, a mi tío, a las computadoras y bueno, un mundo completamente diferente al que me rodeaba físicamente, y tuve que tomar esa decisión en un punto de mi evolución académica y dirigirme directamente hacia el lado de las ciencias antes de entrar en el ciberespacio como tal de lleno, pero después logré reconectar con la parte visual cuando me graduó de Ingeniería Informática en la de La Habana, que anteriormente era el Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría, y ahí terminé la carrera de Ingeniería Informática y comencé a trabajar como profesor de computación, es decir, de programación para web, HTML, CSS, JavaScript básico, y de diseño de interfaces gráficas para los estudiantes de quinto año de la carrera de diseño de comunicación visual, que viene siendo como diseño gráfico conectado con una serie de otras nuevas tecnologías que vinieron apareciendo a acorde con el desarrollo de lo digital. Y eso fue una oportunidad grandísima porque siempre quise estudiar ahí o estudiar a lo mejor en la Academia de Artes, y fue una manera inmensa de poder hacer esa interconexión, ese merge entre ambos mundos
mundos de la ciencia, las artes, de lo tangible hacia lo visual. Y después vine para Estados Unidos y bueno, puedo continuar respondiendo preguntas que tú tengas para no extenderme demasiado perfecto, en esa parte. excelente. De hecho, solamente para clarificar, cuando te refieres a que fuiste profesor de computación en la de ciencias de arte, eso se refiere al ISDI, ¿no? Al ISDI, el Instituto Superior de Diseño Industrial, y después ya fue solamente Superior de Diseño, y hoy en día creo que es la Bueno, Universidad para de que... Diseño. Justo enfrente de la escuela donde tú estuviste. Eso iba a decir. De hecho, para aquellos que no conozcan un poquito sobre, digamos, vamos a decir, el sistema universitario o superior en Cuba, pues donde estudió Alejandro, que lo llamaba mucho la CUJAE, ¿no? Como decimos, digamos, en siglas. Centro Universitario José Antonio Echeverría, y hoy en día es el Instituto Tecnológico de La Habana. Se enfoca mucho en ciencias y está, digamos, el ISDI, que se enfoca mucho en digamos, más temas de arte, de diseño industrial, y como estaba explicando Alejandro. Y pues tenemos también la Universidad de La Habana, que tiene un poquito de todo, tiene arte, tiene ciencia y eso, y queda, digamos, al frente. Y para aquellos que a lo mejor, digamos, se preguntan cómo se relacionan entre ellos, porque esto existe en todos los países, pero vamos a decir que la Universidad de La Habana y el Instituto Superior José Antonio Echeverría es como los Red Sox contra los New York Yankees. Es como tener los fans ahí juntos, compiten mucho. Ambas tienen muy buenas carreras, y lo que me gusta es que, digamos que desde el punto de vista, a pesar de que aquellos que piensan, bueno, estamos en Cuba, desde el punto de vista de conocimientos tienen muchísimo talento en ambas universidades, y entonces pues ahí se aprende muchísimo y logras, digamos, como que extender ese conocimiento desde el punto de vista de ciencia. Así que para aquellos que no conozcan el sistema superior universitario de Cuba, digamos que ese fue el 15 segundos de cómo funciona. Y me pareció interesante eso de que cómo literalmente empezaste con una vocación de artes y eso, te fuiste para otra completamente, que son como casi polos opuestos, pero te regresó el universo. Venga, aquí ahora colabora en eso. ¿En qué te impactó eso en lo que hoy haces? Porque pues ahí conozco que pues hoy en día eres principal front-end engineer, o sea, muchas veces asocian el front-end engineer como que aquella persona que conoce un poquito más de esas áreas de, no quiero decir arte, sino de cómo entender la traducción de lo que se quiere hacer visual a, digamos, a ingeniería, porque antes existía de que el que hace HTML es el que sabe cómo diseñar, ¿no? Pero eso se ha ido, digamos que, rompiendo en pedazos un poco más, digamos así, semánticos. La sobreespecialización, ya hoy en día ya hacer front-end es como que, bueno, ¿qué parte? Estás incluso trabajando hasta en el back-end del front-end o en la parte extremadamente cercana al usuario, entre la barrera esa humano-máquina. Hay muchas especializaciones y a mí me impactó, bueno, de sobremanera, y fue realmente a propósito, ¿no? Yo de cierta manera quería continuar. Es que cómo tú compites con esa cantidad de elementos visuales si de cierta manera estás inclinado a ello, y también cómo tú compites con la capacidad que tú tienes de diseñar tus propios mundos, de programar, de cambiar, de tunear, de hackear, o como quiera que le sigas llamando a eso, que tienes con la capacidad de emplear algoritmos, lógica, lenguaje de programación para continuar embelleciendo o continuar creciendo ambientes que solamente existen en el mundo digital. Y ahí está la barrera. Nosotros en una pantalla que está sencillamente representando píxeles a través de todo un proceso de cálculo que es extenso, gracias a las unidades de procesamiento gráfica, de los hardware, de todo un proceso ahí, una magia, una capa que es completamente transparente al usuario, incluso hasta para nosotros mismos que tenemos background técnico. Nosotros no tenemos ni que preocuparnos por eso, es como que no tenemos que enterarnos de qué es lo que está sucediendo en una central eléctrica que nos está proveyendo la energía para que funcione estos aparatos y toda la cantidad de gadgets que uno lleva encima. Lo mismo sucede con todo lo que permite que esta llamada tenga lugar y que el órgano mío visual interprete a través de todas esas señales y la luminiscencia que está saliendo de esta pantalla como ángel, y como, bueno, la comunicación también es
acústica, áptica, en el caso de... A mí me atrapa muchísimo y tuve la oportunidad continúo teniendo la oportunidad de interactuar con personas súper talentosas que entienden de ambos lados, incluso hasta la parte psicológica de cómo es que ocurre todo este proceso de interrelación entre las máquinas, a las que le debemos muchísimo, y nosotros, a las que las máquinas también nos deben. Así que por ahí andamos en el mundo de frontend, tratando de dar al usuario y también a las máquinas, por supuesto, porque hasta los navegadores, que es la primera barrera que uno tiene cuando uno está utilizando un navegador web, o en el caso del sistema operativo, una aplicación de escritorio o una aplicación móvil, son los primeros que necesitan entender qué es lo que uno está tratando de representar para que después pueda ser consumido por el usuario. Y por ahí anda toda la interrelación y la fascinación mía con todo lo que tiene que ver con frontend. No, definitivamente. Y de hecho, la pregunta que te tenía, la primera guardada, ya me la respondiste antes de tiempo, que es ¿por qué frontend? ¿No? Pudiste haber escogido lo que sea, porque pues estudiaste, y ya digo, la Crujade en aquel momento, como la conocía yo, era una de las más heavy en ingeniería. Probablemente, digamos, hasta cierto punto se enfocaba hasta tenía hasta áreas de electrónica y todo, o sea, se metían bien, digamos, adentro, y pudiste haber dicho, voy a hacer, no sé, otra cosa, AI, voy a hacer backend, voy a hacer, no sé, sistemas embebidos, y escogiste frontend. Entonces creo que ya me la respondiste con ese tema de que, y por lo que voy detectando en vos, te enfocas mucho en esa interacción y en esa experiencia. Creo que la palabra experiencia es la que me ha captado mucho en cómo te escucho hablando de lo que haces, porque para ti todo tiene que tener una experiencia, digamos, explicada, tiene que tener bien detallada, tiene que estar bien correlacionada. Por eso que me imagino que esa haya sido la razón por la cual te fuiste por esa parte de frontend, ¿o me equivoco? Sí, no, totalmente. Y lo otro es la gratificación inmediata, lo que se le dice en inglés como instant gratification. ¿Cuán contento tú te pones, Ángel, cuando tú tienes que terminar de desenrollar una cantidad inexplicable de elementos a la hora de configurar Kubernetes, de toda la parte que tiene que ver con cloud, y cuánto tiempo te toma eso? Sin embargo, en la parte de frontend, que puede ser tan enrevesado y tan complicado como realmente es en el mundo real, pero tienes un nivel de respuesta bastante rápida a la hora de empezar a recibir data que te valide lo que tú estás haciendo. Podemos ver eso como en una escala del 1 al 10, donde el 1 es décadas en convertirse de una teoría a una cosa como tal que es válida, verídica desde el punto de vista experimental, y eso sería como en el 1, y en el 10 tenemos frontend, o tenemos cualquier otra cosa que te dé una respuesta rápida. Ok, lo que hiciste funciona y continúa con la estrategia. O si no, A/B testing y haz una serie de acciones que validen la decisión que tomaste, y tienes un montón de herramientas, de utilidades, de conocimiento al alcance. Cualquier persona la tiene hoy en día, bueno, gracias a la sobrecarga de información que hay en la web y la cantidad de buen material que hay disponible para poder apoyar esa toma de decisiones para ir en el camino correcto hacia garantizar una experiencia con un buen rendimiento, sin buena velocidad, también con una buena experiencia de desarrollador, una buena interacción entre los desarrolladores y las personas que están diseñando el producto, y un caudal de elementos ahí que estarían en la parte de backend, de frontend, que permite que todo me eso encanta que cuando hablas o te refieres a la palabra frontend, no la limitas a una sola, digamos, a una sola fase o a un solo, digamos, output, vamos a decir. Por ejemplo, no solamente te enfocas en, estás hablando de frontend desde el punto de vista web o de móvil, o sea, abarcas todo. O sea, para ti frontend, tal vez estoy analizando y me confirma si estoy correcto, es cualquier tipo de interacción directa con el usuario, puede ser cualquier elemento, incluso puede ser hasta, no sé, voz o un robot, lo que sea la interacción final con el usuario. Para ti eso es lo que consideras frontend, ¿cierto? Yo diría que sí. También a lo mejor estamos pecando de sobresimplificar el concepto
pero tú tienes frontal, es decir, de cara en este caso al usuario o de cara al robot que va a estar analizando qué es lo que se está enviando ahí, y tienes la parte trasera que es bases de datos, infraestructura, electricidad, átomos, y por ahí a lo mejor viene la etimología del término de frontend, y en el medio hay cualquier cantidad de protocolos y de base que permite operar por debajo de lo que nosotros estamos experimentando del lado del frontend. Pero ahí debe haber material para filosofar. Me encanta, eso es un pensamiento muy de diseño industrial, o sea, de que ahí donde tal vez viene esa área que la otra área que te fascina es que como que todo tiene que tener una conexión independientemente de cuál sean, digamos, las acciones in between. Siempre tiene que haber una base, digamos, cómo se procesa, y al final tiene que haber una especie de front para poder interactuar, una capa de interacción, vamos a llamarlo de esa manera. En tu experiencia, viéndonos ahora en ese ámbito, ¿cuál ha sido el mayor reto que has tenido cuando has tenido que enfrentarte sobre todo a tecnologías tal vez un poco complejas, sobre todo en el tema de frontend, ¿no? que digamos es donde más te enfocas? ¿Cuál ha sido, digamos, esos retos tal vez, como que cómo lo has logrado, digamos, sobrepasar? Porque pues, digamos que es una de las cosas más importantes, el reto, pero ¿cómo lo has logrado? Ángel, ¿sabes qué? Esto se vincula muchísimo con el título de este episodio, del más allá del teclado. El reto fundamental que todavía continúo teniendo y posiblemente no vaya a desaparecer nunca, porque somos seres humanos, necesitamos comunicarnos, necesitamos transmitir requerimientos, convencer a stakeholders, como quiera que se traduzca al español, es decir, personas que de alguna manera estén interesadas o reciban un impacto directo del producto. Necesitamos poner todo el mundo que diga en la misma página de ese libro que contiene el producto. Y ahí es donde encuentro, no solamente desde mi posición de ingeniero principal, sino como a la hora de desarrollar, que lo que uno está tratando de lograr y la estrategia que uno está siguiendo se correlacione con los requerimientos originales y logre sobrepasar obstáculos que son intrínsecos de la naturaleza de uno como desarrollador humano. Eso es lo que básicamente te diría, porque cualquier otro obstáculo técnico viene siendo solucionable. Teniendo un poco más de información, no mirando las cosas con una visión bastante ingenua a lo que la información es en sí, pero si se pone un desafío técnico a un largo grupo de personas que puedan ser expertos en la materia o haber tenido experiencia en ese producto, es muy probable, si la confianza en que ese desafío técnico se va a solucionar es bastante grande. Cualquier workaround, es decir, cualquier solución ahí que uno pueda encontrar para tapar huecos o para preparar aquello para que no se hunda y lograr salvarlo en algún punto de recorrido de la vida del producto, pero eso es algo solucionable, más todavía con la ayuda de la inteligencia artificial y con una serie de elementos adicionales que te pueden ayudar a la toma de decisiones. Pero la parte de la comunicación humana son posiblemente lo que yo te respondería como el desafío principal. Es cierto, y sobre todo porque pues yo creo que en mi experiencia, pues desde el punto de vista la comunicación puede o hacer que las cosas fluyan muy, muy fácil, muy bien, o puede que prácticamente las tergiverse a un extremo increíble, donde pues productos incluso se han quedado completamente stock o no han podido ni siquiera materializarse porque pues tal vez por una falta de comunicación, y comunicación tal vez, digamos, para asegurarme que estamos en el mismo plano. O sea, cuando me refiero a comunicación no es, tal vez para la audiencia no se refiere a la comunicación de lingüística o que un idioma específico, ¿no? Se refiere más bien a cómo claramente tú puedes comunicar lo que estás buscando de la otra persona
y sobre todo asegurarte que la otra persona lo entendió como tú lo estás tratando de emitir. Porque para mí eso, digamos, y que también de es el entender tema la más data que estás recibiendo. Entender, por correcto. ejemplo, las dinámicas de mercado, entender cambios de requerimientos que son ocasionados por agentes externos, por situaciones que no están bajo control de uno y cómo reaccionar. Tú como director ejecutivo de una empresa sabes lo importante que es estar en un espacio mental que te permita garantizar la rápida ejecución ante conflictos que puedan ir ocurriendo. No solamente persona a persona, sino dato a persona, persona a dato, y mantener ese flujo en constante movimiento para que no resulte ser nocivo o bloquee la manera en la que opera una institución, una organización, un proyecto. Sí, y eso va a todos los niveles. O sea, cuando hablamos de, por ejemplo, de empresas, o sea, no solamente startups, pequeñas, medianas y grandes empresas, todas al final están atadas a que una comunicación efectiva es la que hace realmente si van en buen camino o pues digamos que pueden haber pesares mucho más grandes, ¿no? Pues, definitivamente estoy súper de acuerdo con vos en esa área. Y bueno, desde el punto de vista, pues, para más o menos ir cerrando digamos, la pregunta, es, lo que voy entendiendo es, los challenges tecnológicos realmente, y estoy de acuerdo con vos, son habilidades que se adquieren o incluso puedes pedir asistencia, porque para eso están, digamos, los expertos, están las demás cosas, están la documentación, siempre digamos Puedes que... pagar por ello, puedes recibir consultancy, ¿sabes? Personas que estén más allá de la organización, hacer outsourcing, ese tipo de cosas generalmente no tiene mucho problema. ¿Cómo tú trabajas en la comunicación entonces? Buena pregunta. Y te lo puedo con Estados Unidos, bueno, es una cultura diferente, son maneras distintas, códigos, protocolos de comunicación muy disímiles de lo que yo aprendí durante mi etapa formativa como individuo y como profesional. Y bueno, el desafío fundamental no solamente, bueno, es importante obviamente la parte que tiene que ver con el léxico, con entender la gramática, con expresarse, la dicción, la manera en la que uno puede comunicar las ideas que uno tiene hacia un equipo, tanto de manera oral como escrita y viceversa, de entenderlo escuchándolo o de entenderlo leyendo. Muchas de las personas que nos están escuchando, que obviamente lo están haciendo en español, a no ser que estén utilizando un agente o algo por el estilo que te permita transpilar todo esto en tiempo real y traducirlo a algún otro idioma hablado, está escuchándonos en español. Y se infiere que nosotros, al estar acá en Estados Unidos, estamos incluso en empresas que tienen una envergadura internacional, tenemos que utilizar el idioma inglés para poder comunicarnos con personas que a lo mejor tienen una lengua incluso nativa diferente, que provengan de árabe, de francés, de catalán, qué sé yo, de otro tipo de idioma que necesiten pasar por el proceso de aprendizaje de un segundo idioma. Pero la forma principal en la cual se puede refinar un poco más esa comunicación es aprendiendo a escuchar, aprendiendo a tener, es decir, identificar modelos de personas que se comuniquen de una manera a la que uno está aprendiendo de eso. El cerebro siempre va a tener la capacidad de ser lo suficientemente maleable como no para imitar, sino para incorporar ese aprendizaje para hacer una versión un poco más extendida de lo que es uno mismo, sin tener que hacer refactorizar ese cerebro completamente uno. Y a lo mejor por ahí puede que me haya desviado un poco de la pregunta que me hiciste, pero por ahí viene la parte de cómo uno se enfrenta a desafíos que tienen que ver con la comunicación. No, tiene mucha similitud y estoy de acuerdo con vos. Incluso hasta en el mismo español, cuando, pues, por ejemplo, trajimos Cuembia a Colombia, pues, aunque hablamos español, son diferentes culturas y nos toca hacer el mismo proceso, entendernos todos. Y ahora que somos una compañía pues, literalmente remota, tenemos de diferentes culturas y ahí es donde tenemos que entrar en ese constante
ajuste de comunicación de cómo funciona el ecosistema, cómo tenemos que aprender a tener como unos estándares, pero cada cual con sus, digamos, individualidades que somos como empresa. Entonces, completamente me identifico con la respuesta. Es más, un chiste que siempre hago que no es tan chiste, fue la verdad, pero pues me toca echarlo a chiste porque cuando llegué de Cuba a Estados Unidos, con todo el tiempo que ya tenía de programación, me tocó aprender a programar. Porque pues cuando llegué acá, pues, ¿qué íbamos a saber, por ejemplo, no sé, qué era procesar una tarjeta de crédito en Cuba? Aprender todo. Exactamente. Y ni siquiera qué cosa era crédito. Sí, son una serie de choques culturales que uno va teniendo y se trata de entenderlo, se trata de destinar un espacio mental en el día o una cantidad de tiempo determinado, si lo quieres computar de esa forma, para dedicarle tiempo a asimilar, ok, esta es la brecha que me separa de donde yo quiero llegar y más o menos definirse una estrategia. Ese es el problema que tenemos nosotros los ingenieros, como que el engineering mindset se aplica a todo y a veces te resulta ser una desventaja en algunas circunstancias, pero bueno, es la manera estructurada en la que uno puede asimilar el mundo que le rodea. Me encanta esa analogía. Y usando eso, ahora que hablaste desde el punto de vista de ingeniero, voy a usar tu cerebro de ingeniero en este momento para una duda que siempre he tenido y la sigo teniendo hasta que tal vez alguien me la califique. Porque pues hemos avanzado en el mundo de frontend, ha sido diverso, ¿no? Tal vez desde backend hemos visto muchas cosas, digamos, cambiando constantemente, pero el frontend ha tenido como unas etapas muy significativas, pues, desde HTML hasta Web 2, todas esas cosas, ¿no? Pero hoy estamos hablando hoy en día de micro frontends. Y yo sé lo que es microservicios en backend. Pero cuando hablamos de micro frontend, para mí me cuesta mucho trabajo visualizarlo, porque tal vez no es lo que hago yo profesionalmente o no es lo que, digamos, mis habilidades más, digamos, altas. ¿Cómo tú explicarías micro frontend para alguien estándar que tal vez no esté en esa área? Y realmente, ¿cuál es el beneficio? ¿Qué le ves tú como beneficio? Y yo lo primero que haría sería un poco despaliar el concepto, porque si la palabra, incluso la persona que acuñó este término no entiende realmente. Una vez leí acerca de ello que no entiende por qué ese término logró ser tan viral si tenía problemas intrínsecos de concepto, ¿no? De semántica, porque cuando uno escucha la palabra micro frontend o micro frontend, está infiriendo que es algo pequeñito que está en el frontend y no tiene nada que ver con tamaño, sino con la capacidad que uno como organización, como entidad, tenga para permitir que diferentes proyectos que puedan ser representados en un navegador, vamos a tratar de simplificarlo hacia lo que tiene que ver con la web, que es la parte de la especialidad mía, porque también puede ocurrir obviamente en aplicaciones de escritorio, en las tradicionales, en aplicaciones móviles, etcétera, hasta en un reloj, pero es la capacidad que pueda tener una entidad de permitir que el ciclo de vida de frontends que vayan a ser representados, si las aplicaciones web que vayan a ser representadas en un navegador, no interfieran unas con otras. Si tú puedes pasar por todo el proceso de desarrollo, despliegue y continuo despliegue, etcétera, toda esa integración que va ocurriendo en uno de tener que afectar la ilusión de que el usuario está viendo un solo producto. Sí, se trata de desestructurar un poco ese monolito, pero no solamente a nivel de las relaciones que tienen las diferentes dependencias de esos productos entre ellos, porque tú puedes tener un microfrontend que esté completamente anidado unos con otras, es decir, el nivel de coupling, de acoplamiento y la cohesión viene siendo disruptivo, y al final lo que estás teniendo es un monolito sobreestructurado y puede afectar muchísimo la calidad de vida de ese producto y obviamente el resultado final de los equipos. Pero se trata de eso, de lograr ese composability, de esa composición
de diferentes partes de una aplicación generalmente en tiempo de ejecución. Es decir, cuando uno está mostrando es como se le define normalmente en la terminología de microfrontends, tú tienes un host y tienes remote applications, es decir, una aplicación contenedora y una serie de elementos que van siendo compuestos mientras que se va cargando la página en dependencia de una serie de reglas que tú le pusiste. A lo mejor es bajo demanda, a lo mejor es en dependencia de si tú abriste una ruta determinada en el URL de la aplicación, o si le empezaste, si el código tú infiere que estás acercándote al elemento que va a accionar, y a partir de ahí tú cargas como que el lazy loading, en carga demorada, cargas un elemento que se suponía que no cargará junto con la ruta de representación crítica que debe ser enviada del servidor para el cliente, para no sobrecargar todo ese proceso y que la primera carga, valga la redundancia, de la página sea en el menor tiempo posible, con la mayor interactividad que se pueda lograr. Y por ahí radica una breve explicación muy simplificada de lo que viene siendo la arquitectura de microfrontends. No abusar de ella y también entender de que microfrontends es algo que realmente debe ser visto como un patrón arquitectónico que ya está acá, bien consolidado gracias a Module Federation, Native Federation, que originalmente fue servido por Webpack y actualmente es agnóstico al builder, si era el constructor que tú estés utilizando. Y es algo que puede ser útil para equipos, a lo mejor la manera de componer aplicaciones que sean expuestas para el usuario ocurre en tiempo de build, ¿sí? Cuando estás construyendo la aplicación, con eso, ¿sí? con Bit o con Webpack, o prefieras hacerlo en tiempo de ejecución, es decir, cuando ya ese JavaScript inicial que contiene toda la instrucción de cómo manejar esos sistemas, es decir, esos remotes secundarios, vaya a operar en tiempo de ejecución, o un híbrido entre ambas partes. Depende mucho de cómo quieras concebir una arquitectura y sabiendo de que esa arquitectura no puede pesarte demasiado, es decir, no sobrecomplejizar los elementos de una arquitectura de software y tratar de ir con el principio que se llama la navaja de Occam, donde la simplicidad es la sofisticación definitiva, como decía Da Vinci. Ve por la ruta que sea más sencilla, más simple, para que puedas escalar apropiadamente. Y ahí una vez más vamos al tema de la charla, que es realmente más el concepto y la parte humana, no tanto la parte técnica o la parte, digamos, de implementación, porque pues el análisis que me acabas de dar, y te agradezco porque pues lo entendí mejor, es que te concentraste más en entender el concepto y cómo aplicarlo en qué objetivo y cuándo realmente vale la pena, más allá de que, bueno, la parte técnica. Y te agradezco eso porque pues sí, de hecho, es que ya digo, frontend no ha sido el área más fuerte que he podido tener yo, y pues por eso es que estas partes me parecen interesantes, porque incluso recuerdo mucho, y me imagino que vos pasaste por esto, y si tienes alguna anécdota para contar, por favor, para la audiencia, es que frontend para mí ha sido de las piezas de la tecnología la que más ha sufrido desde el punto de vista, digamos, de las olas tecnológicas, porque pues al principio HTML, digamos, sí, es muy light, muy esto, pero al final y al cabo las comunicaciones no eran las mejores. Teníamos, por lo menos nosotros alcanzamos a ver los modems de 28K, que prácticamente una hora para cargar una página, pero aún así eso ha sido en muchas áreas, ha sido la más impactada, porque siempre está, digamos, que limitada o por el browser, vamos a hablar en el caso web, o por el móvil que tengas disponible en el caso de esa interfaz, o por las comunicaciones, porque al final pues tú quieres cargar la mayor cantidad de información para poder mostrar al usuario el dinamismo. Basado en eso, o sea, ¿cómo tú has visto digamos, esa evolución realmente del front? ¿Cómo te digamos, cuál ha sido la experiencia tuya? ¿Qué anécdotas tienes para contar interesantes, sobre todo con ese tipo de cosas? Eso me trajo muy gratos recuerdos de un curso de posgrado que impartí en la Universidad de Diseño allá en La Habana, creo que fue en el año 2012-2013, que le titulé Tendencias actuales de la web. Y el primer
la primera la primera clase de ese posgrado iba sobre la evolución de lo que se llama hoy en día, mirándolo en retrospectiva, web 1.0, que era la web estática, la web que dependía completamente de esa interacción constante entre el servidor, que tenía que entregarle la página completamente estructurada al cliente, y el cliente no podía hacer otra cosa que no fuese satisfacer la solicitud de una nueva página a través de un hiperenlace, de estos azulitos así con underline tradicional, o a través de mecanismos de formulario básico, que era capturar información y enviarla a través de un submit, que hacía que entonces el servidor tuviera, menos mal que en aquella época no había demasiada interactividad, porque los servidores tenían un nivel de sobrecarga inmenso, porque tenían que estar todo el tiempo satisfaciendo elementos que podrían ser computados del lado de un cliente en el navegador en sí. Y eso dio paso, junto con otras dinámicas, que una web un poco más dinámica, es decir, hacia lo que se acuñó como web 2.0, y a partir de ahí fue que retroactivamente lo 1.0 tuvo lugar como término, y la web 2.0 vino a garantizar ese hiperdinamismo gracias a el protocolo HTTP, creo que era el 1.1 en aquel momento, y gracias a tecnologías que salieron incipientes, JavaScript, Internet Explorer 5 introdujo el XHTML HTTP Request, el XHR, que permitió que lo que después se le llamó AJAX, el Asynchronous JavaScript and XML HTTP Request, tuviera la capacidad de entregar productos como Gmail. ¿Recuerdas al principio, al hacer un clic en el Gmail inicial del año 2005, tenía una capacidad de interacción que no se había normalmente visto, a no ser que tuvieras un servidor súper veloz y estuvieras geográficamente muy cercano a ese servidor? Y abrir ese correo solamente cargaba ese espacio del modelo de objetos de documento web, y no tenía que hacer toda la recarga completa de la página y traer para acá todos los recursos completos del servidor, sino que estaba permitiendo lo que hoy en día se llama arquitectónicamente la arquitectura de islas, donde tú tienes una serie de elementos pequeñitos que logras controlar en el frontend, y solamente esos son los que van a ser recargados o reanudados, en el caso, por ejemplo, de Quick, con el reanudability, con el resumability, que diga, y la hidratación progresiva de Angular, todo el SSR, side rendering, con la hidratación que puede haber en otros frameworks también, como Angular, como Vue, y es como que rescatando todo aquello que se aprendió en la web 2.0, de garantizar un dinamismo bastante grande. La web 3.0 realmente estuvo como que era el proyecto como futuro de Tim Berners-Lee, que fue el creador del protocolo HTTP, de la estructuración HTML basada en SGML, que era el sistema global como para el Markup Language de los principios de los años 80, para estructurar información y darle un poco de formato en solo texto, sin tener que estar utilizando una metadata adicional, y que creó el primer browser, que por cierto se llamaba World Wide Web, así juntico, y a partir de ahí fue que derivó, gracias a los periodistas y todo el boom que se le fue dando desde el punto de vista de marketing, en lo que hoy en día llamamos web, a partir del nombre de ese navegador. Y Tim Berners-Lee, Web of Data, la web de los datos, donde tú tuvieses, como mismo ocurre hoy con el MCP, con el Model Context Protocol, que garantiza que un LLM, que un modelo de lenguaje gigantesco, pueda comunicarse con aplicaciones. Eso mismo era algo que se soñaba como para la web 3.0, de poder tener una serie de semántica, de hiperdatos, de metadata como tal, que uno pudiera servir para no tener que entregar completamente toda la web, la información de una página web, de un documento web, hacia un sistema que iba a poder interoperar entre esos diferentes nodos de un grafo gigantesco
que correspondía a lo que vendría siendo la Web of Data. Eso era lo que se tenía pensado para la 3.0. Si hoy en día ven una página web, apretan clic en computadora con Windows o dos deditos ahí en una Mac o no sé, en móviles, es extremadamente complejo hacerlo, pero si ven el código fuente, cogen esa opción de menú contextual, van a ver mucha metadata en el encabezado de una página, lo que está entre los delimitadores que se llaman head de un documento HTML. Ahí hay bastante de lo que se continúa extendiendo en función de lo que podría haber sido una web 3.0, que viene siendo hacia el Open Graph, que fue promovido muchísimo por Facebook, hasta lo del antiguo difunto Twitter, que tenía que ver con cuál es el título de la página, cómo es que eso va a visualizarse, cuál es la información, cuál es la descripción que va a permitir que otros motores, que diferentes motores de búsqueda o que agentes con sistemas de cómputo puedan leer la página de una manera muy diferente de cómo lo hace uno como humano, tener una idea ahí o escucharla a través de un voiceover que te esté leyendo el contenido. Pero generalmente una máquina lo que hace es entender qué es lo que hay en ese encabezado para poder continuar hacia lo que viene posteriormente o poder a partir de ahí buscar enlaces canónicos que vayan a la fuente original del documento o cargar CSS, JavaScript, que es necesario para poder darle un estilo y una interactividad a ese documento web. ¡Wow! Y si me sigues preguntando, sigo hablando como otras horas más ahí porque no he terminado. Sigue. No. Excelente. No, es más, me hiciste recordar tantas cosas. O sea, me trajiste a la memoria el proyecto del tecnológico antes de entrar a la universidad. De ahí nos conocimos con John Diner y con Armando, que era mi equipo. Armando y Antoine. John Diner, ese era el equipo de 4 que teníamos para la tesis, ¿no? Nuestra tesis fue crear una librería digital. Pues por supuesto yo me encargué del backend, hice mi base de datos y les dije a los demás, sayonara. Pero sí veía como que todos estaban muy, digamos, estresados porque en aquel momento, estaba hablando de 2005, pues vos sabes qué opciones tenían para el frontend y más que buscar. Oye, ni jQuery en aquella época. Creo que jQuery salió en el 2006, si más no recuerdo. Sí, bueno, crashamos la red de la escuela, así que digamos que eso fue como que una de las anécdotas que me trajiste a cotación por ese tema. En vez de Get Element by ID, era Get School by ID, ¿sabes? Como que trapola la completa y empezaba a manipularla. Yo la verdad ahí sí te digo, me zafé, dije no, esta parte no me entiendo yo porque pues yo sé, pero sí me trajiste, me hiciste recordar eso porque pues ojalá hubiese podido estar en esa charla que hiciste ahí porque pues es muy interesante y tal vez para muchos nuevos ahora que están entrando en tecnología dirán, pero ¿de qué nos sirve todo eso? O sea, toda esa historia, es que esas son las bases. Si no entiendes las bases de cómo se generó todo, al menos así lo veo en tecnología en general, ¿de qué te sirve entender lo que ahora, por ejemplo, que ahora llaman Web3, que es blockchain en la web y Ethereum y todas esas cosas? Cuando es lo mismo que 3.0, pero viene siendo como algo, como la evolución. Es importante entender, no solo, obviamente, si eres un nerd de historia o algo por el estilo, que yo no lo soy, bueno, mentira, a mí me encanta saber de dónde viene esta tecnología y por ahí para allá continuar entendiendo cuáles son las bases, los orígenes, pero lo importante es, fundamentalmente en un mundo que está inundado, en un mundo front-end que va a una velocidad vertiginosa y no hay forma de ir por las curvas esas sin tener que darte con los laterales todo el tiempo, idea increíble de maneras de hacer frontend, especialmente si estás utilizando frameworks como React, que son un montón de dependencias, o empleando cualquier meta framework, y entonces tengas un proyecto donde utilicen Svelte y otro proyecto después donde utilicen Angular, o tratar de leer, de entender qué es lo que está siendo escrito en algo que ni siquiera hemos visto que existe todavía dentro de, qué sé yo, 2 meses, 3 semanas, 1 año, y todo eso está operando encima de la plataforma web. Es importante acercarse a cuáles son las tecnologías subyacentes centrales de lo web, que viene siendo HTML5,
5.1, bueno, que continuó evolucionando bajo esa serie de versiones de HTML gracias a la consorcio de entidades entre las que está Meta, Apple, Microsoft, Google, Opera, los diferentes vendors que producen los navegadores o producen los motores de representación web, son parte de la W3C, que tiene el estándar para HTML y para CSS, que CSS ya se paró ya con CSS4 y se está como que representando de manera autónoma en módulos. Está el módulo para colores, el módulo para box model, el módulo de cajas, el módulo para la parte que tiene que ver con flex, con grid y así. Y es importante entender de qué va eso, es importante entender de qué va JavaScript, aunque uno tenga que trabajar en TypeScript para tener una base bien sólida que permita continuar avanzando en el frontend o interactuando con frontend developers en un futuro cercano que va a estar dominado por más y más cambios, que es básicamente la única constante que uno puede ver en este lado de las tecnologías. Sí, y de hecho, ahora que mencionaste varios frameworks digamos, de frontend, pues uno de los digamos, eres conocido por el tema de Angular, digamos que y también tienes una comunidad que se llama Angularidades, si mal no recuerdo, y que incluso tienes tu podcast. Estuve hace poquito en el podcast contigo, acompañándote, hablando de Kubernetes y Angular. Aprendiendo de Kubernetes, así que gracias. Interesante, me encantó y digamos que me encanta cuando hacemos estas colaboraciones, traemos un mundo completamente diferente al otro y los mezclamos. Ahora digamos que de cierta manera te pido lo mismo para aquellos que están en el mundo de acá de infraestructura, de Kubernetes. También, como sabes, nuestra audiencia tenemos de todo un poquito, tenemos también entrepreneurs, académicos. Cuéntanos un poquito, primero Angular, o sea, ¿por qué te fuiste por esa línea de Angular? Mencionaste varios frameworks. La verdad, yo soy de la opinión de que pues, no es el tema de tecnología, pero me gustaría conocer más el trasfondo tuyo de Angular, esa comunidad que tienes. Cuéntanos un poquito de ella, qué te inspiró a hacerla y digamos que para entender un poco esa otra faceta tuya, la faceta comunitaria que no hemos hablado todavía. Sí, muy buena pregunta y bueno, me encantaría recapitular que Angular es uno de los tantos frameworks que está basado en JavaScript y es la manera que encontraron en un punto determinado en la historia. Hay un documental bastante bueno que se llama algo así como la historia de Angular, que está bueno en YouTube. Si ponen ahí historia de Angular les va a aparecer y que les recomiendo que le echen un vistazo, porque va sobre qué es lo que llevó a una organización como Google a desarrollar su propia manera de desenvolver una serie de interactividades que eran muy costoso, tener que repetir una y otra vez en diferentes equipos de una organización. Entonces a partir de ahí es que viene un framework que hay antes de Angular. Hay una serie de ilustres menciones ahí como Knockout, Ember, creo que Meteor más o menos surgió por esa misma época. Y bueno, jQuery, que gracias a Sisal, que era el engine, es decir, el motor de selectores que permitía acceder a funcionalidades como Hash, que hoy en día ya, gracias a desarrollo de cómputo y de mucho trabajo de cibernética que se logró, es decir, de ciencia de la computación que se logró para poder optimizar la manera en la que se recorre un árbol. En el CSS Object Model se logró incorporar Hash como parte nativa de los browsers y no tenemos que estar empleando bibliotecas de terceros para lograr este tipo de operaciones en el árbol de CSS. Y después de Angular, bueno, vino React, que tomó muchísima fuerza gracias al declive de Angular debido a esa ruptura grande que hubo entre lo que se conoce como AngularJS y Angular 2, Angular 4,
Ahí se perdió bastante espacio de mercado y bueno, se continúa sufriendo hoy en día o beneficiándose hoy en día, porque al final Angular, y que es la razón fundamental por la cual me mantuve enfocado en ese framework, tuve oportunidades laborales que estaban empleando Angular como el framework subyacente, es decir, AngularJS como framework subyacente, lo que me obligó un poco como que a invertir bastante tiempo y espacio en familiarizarme a lleno completamente con lo que tenía el framework para ofrecer en aquella época. Estamos hablando del año 2015, 2016, y después continuó evolucionando por esa misma rama. Nunca perdí de vista a React, ni Vue, ni Svelte, pero no han pasado todavía de ser proyectos secundarios, como que algo desde el punto de vista informándome un poco. Participé en el React Miami 2025 la semana pasada, a finales de abril, en caso de que esto, a mediados de abril, en caso de que el episodio salga un poco después. Y sí, me gusta estar arriba de todo lo que tenga que ver con cómo se está moviendo el ecosistema de frameworks que están aprendiendo al final unos de otros. No quiere decir que haya una batalla campal, no es una guerra como la que ocurría en la guerra de los navegadores, donde había secretos importantísimos. Todos esos frameworks, gracias a la obra de los creadores, ha sido open source. Está el código fuente libre y depende básicamente de cuáles son los patrones de diseño, de cuál es la estrategia que tiene una organización, de cuál es el conocimiento que tiene un equipo para poder interoperar entre sí y no tener que estar pasando por una curva de aprendizaje bastante grande, que es lo que realmente me gusta de Angular. Fundamentalmente del Angular moderno, de la versión 17 para la fecha, ha simplificado muchísimo la experiencia de desarrollador o de la desarrolladora, la persona que está trabajando con el framework, y la cantidad de código, es decir, el boilerplate, la base que hay que conocer para poner a funcionar una aplicación que incluya todo el mecanismo de enrutamiento, una serie de servicios y de optimizaciones que te permiten ir mucho más rápido de lo que tú irías si tienes que trabajar con HTML, CSS y JavaScript directo. Es algo que Angular logra, yo diría que casi que a la perfección, al nivel en el que está ahora los frameworks de JavaScript en general, los más conocidos. Y continúa en una evolución constante y aprendiendo unos de otros. Los mantenedores de personas que mantienen esos sistemas a nivel de núcleo, es decir, a nivel de equipo central y de colaboraciones de la comunidad, generalmente manejan más de un lenguaje o tienen conversaciones entre ellos. Tenemos el caso de Signals, que es el sistema de señales para llevar la interactividad de una aplicación a otro nivel. Actualmente se está utilizando gracias al trabajo que hizo Angular con eso, después de lo que se sucedió con Solid. Ellos tuvieron comunicaciones, la gente de Solid.js, es decir, Angular con los de Solid.js, y incorporaron eso al sistema, y hoy en día hasta YouTube está utilizando Signals. Y bueno, y también otros frameworks están aproximando a esto gracias a que ECMAScript, que es la especificación subyacente por debajo de JavaScript en ECMA, que es la organización europea que define estándares, etcétera, está teniendo desde hace ya más de un año conversaciones alrededor de un comité técnico para establecer Signals como una parte adicional e incremental de lo que hoy tenemos en JavaScript como promises. Y es algo interesantísimo, y cualquier persona que quiera entrarse en el mundo de JavaScript básicamente hoy en día va a tener la puerta llena de frameworks de JavaScript, tratando de ganar la atención, teniendo a React como uno de los más prominentes, por supuesto, Angular, Vue, Svelte incluso, pero eso no quiere decir que uno deje de lado pasar un poco a través de ellos y entender de qué va JavaScript, que es lo que va a garantizar una seguridad en la industria y una seguridad en la carrera profesional, dado que JavaScript se ha fortalecido muchísimo y viene siendo, como junto con Python, una de las promesas más grandes que uno puede tener. Sí, que la industria le puede hacer a uno
desde el punto de vista del lenguaje de programación, y bueno, obviamente le abre la puerta a otros lenguajes que pueden surgir en el futuro y otras maneras de operar con este tipo de comunicación con la AI a través de agentes y de manera en la que uno pueda diseñar esa consulta que uno le vaya a hacer a sistemas que le ayuden a uno a ser mucho más efectivo de lo que uno era antes. Te voy a usar, con tu licencia, te voy a usar un poco de ejemplo, porque me parece que esto es una excelente enseñanza para aquellos que están o empezando o que tal vez están, digamos, que en aquella disyuntiva de qué hacer, porque pues, y me parece muy chévere y muy interesante de que pues eres el tipo de persona que no fuiste persiguiendo cuál es el nuevo objeto que está brillando y vamos a cambiar por un lado para el otro para perseguir tendencias, sino que te enfocaste y capitalizaste en un momento muy interesante. O sea, dijiste, bueno, este framework me lo sé, pero si lo masterizo, voy a tener las oportunidades tal vez que no voy a encontrar en otros, porque como hay tanta demanda, voy a tener que competir más. No estoy diciendo que haya sido eso exactamente lo que hiciste, pero pero es enfocarse en un nicho, enfocarse en una especialización. Te masterizaste, porque pues sí. Definitivamente, en mi opinión, y me imagino que muchos de tu comunidad comparten la misma opinión, eres un experto en esa tecnología. Y más allá de la tecnología, incluso considero que pues me has mostrado una expertise que pues, aunque conoces una tecnología muy bien, entiendes todo el ecosistema tan bien que tienes la capacidad de objetivamente comparar y decir, aquí sigo estando bien, aquí tengo este valor, aquí tengo este valor. Si yo combino este conocimiento, tengo este valor. Si no necesito esto, pues no me trae valor. O sea, me ha parecido muy interesante esta parte donde me comentaste sobre por qué Angular. Más allá de la tecnología, te enfocaste en cómo capitalizar desde el punto de vista de carrera en algo, en una especialización. Y pues ahí viene mi siguiente pregunta, ¿cuál es la inspiración que te hizo crear Angularidades? Que es el podcast / comunidad que tienes, que me parece muy chévere y que la sigo. Cuéntanos un poquito sobre ella. Y muchas gracias por las palabras, por lo que dices, ¿no? Y lo que vino a resultar el punto de arranque de Angularidades fue la participación que yo comencé a tener a partir del año 2022, específicamente a septiembre de 2022, con el Angular Community Meetup, que es el Meetup global, que se reúne como parte de NGConf. Bueno, en aquella época fue absorbido por NGConf, no absorbido, sino interoperado con NGConf, que es la conferencia global, la más importante de Angular, donde va el equipo casi completo de Angular para estar de enfrente de una cantidad de asistentes que generalmente supera las 500 personas. Es una conferencia bastante grande, bastante alto nivel, y yo tuve la oportunidad de incorporarme a ese equipo de Meetup, que tenía una frecuencia mensual, y en un punto ya supe que, haciendo esto mensualmente y teniendo la posibilidad de darle espacio a invitados, con la presentación de charlas, no era solamente a donde yo quería llegar dentro de mi participación con la comunidad, sino a tener un proyecto no propio, sino en conjunto con las personas que están participando y amplificar las voces latinoamericanas y de hispanoamericanas, porque también hay muchas personas súper talentosas que se han unido desde España, desde Barcelona hasta Córdoba y Zaragoza también, y ha sido una experiencia enriquecedora para mí. Y bueno, espero para las personas que normalmente se conectan a los podcasts que se lanzan lo mismo una vez al mes que 3 veces al mes, en dependencia de la dinámica que también tenga la vida de uno del lado de acá para poder ir sacando. Me encanta tener esa conversación que trasciende el mundo de Angular, y el episodio en el que tú participaste es un testamento de ellos, como Angular y Cloudflare, o Angular y Kubernetes, Angular y la tecnología que sea, porque es una manera de explorar angularmente cuáles son las aristas que están más allá de el área de uno de enfoque, y cómo eso contribuye a triangulizar completamente
todo, es decir, la geometría del nivel de expertise que uno vaya teniendo en una materia y se pueda complementar con otras que tienen otras personas que pueden tener muchísimo que aportarle a eso. Wow, no, me encanta y me sumo a esa misión que haces. Es más o menos lo que hacemos acá también es, como te comentaba, elevar esos perfiles hispanoparlantes, latinoamericanos, que al final, digamos, estamos haciendo la diferencia de una forma u otra en diferentes áreas y darle esa plataforma para que también puedan tener ese reconocimiento y pues que aquí te sumamos y queremos que tengas ese reconocimiento no solamente por tu capacidad técnica, humana, tecnológica, pero también por esa capacidad, digamos, comunitaria, porque pues no todo el mundo se lanza a hacer un podcast, no todo el mundo se lanza a hacer ese tipo de cosas y te agradezco porque pues estás dando la oportunidad también a otros y digamos, esa exposición siempre es una experiencia interesante, ¿no? Y me gustaría, casi llegando al final, me gustaría preguntarte una cosita más porque esto es algo que no habíamos comentado todavía y lo estaba dejando justo para casi el final, es escribir ciencia ficción. Desenvuélveme eso. ¿Cómo así? Esa pasión por la escritura en ciencia ficción. Bueno, de la misma manera que uno escribe código, también hay ideas más allá de, volviendo al tema del capítulo, ¿no? De esta conversación, hay ideas que trascienden el mundo en el que uno normalmente se desenvuelve académica y profesionalmente. Y yo veo la ciencia ficción como un canal creativo de reflexión tecnológica que permite tener una mayor claridad en las ideas, tanto a la hora de consumir ciencia ficción como otros géneros o de ir sobre el proceso de escritura creativa. Yo mantengo un blog dentro de, sí, que puede ser accesible en softdark.com y también autopubliqué un libro hace 4 años aproximadamente, que era como una antología que estaba dividido en 6 secciones que exploraban diferentes áreas cognitivas. También participado en algunos concursos, hace ya muchos años que no, pero sí, cuando era mucho más joven estaba bastante envuelto en toda la dinámica de la ciencia ficción allá en Cuba y participando en Cuba Ficción, que fue un evento que se hacía cada 2 años o bueno, en algunas épocas o estuvo casi que sucediendo anualmente y para mí fue una experiencia espectacular. Y ahí se trata, ¿no? La vida en general, más allá del teclado, de lograr diversificar, de tener esos espacios de descanso mental, de incluso hasta de aburrimiento, que permite que la creatividad de uno vaya por diferentes áreas que al final conlleven al desarrollo cognitivo de lo que uno necesita para poder operar profesionalmente. No solamente estar ahí con Java, con HTML, con CSS o con Kubernetes, sino de tratar de abrir el proceso, enfocarse y explorar otras aristas que son del día a día, incluyendo la comunicación como parte central de todo eso. Wow. No, es súper interesante. Y vamos a poner aquí, cuando nos compartes, para que el equipo ponga los links, van a estar apareciendo por algún lado acá para que puedan ver el libro, conozcan más esa área que vos tienes. Me pareció súper interesante y esa, digamos, al final es como un buen semicierre del concepto, del capítulo, porque lo que estamos viendo es que mezclas tantas cosas antes, tecnología, ciencia ficción, que digamos que es lo que al final hacen shape tu carácter, ¿no? Ya casi cerrando, tenemos la sección, esta sesión le esperan mucho, porque es la sesión donde tú puedes responder Dios mío. Y 5 es preguntas. totalmente improvisada, ¿no? Porque las preguntas me las hicieron justo antes, bueno, justo cuando empezó esta Eso es historia. lo que lo hace interesante. Son 5 preguntas que te hacemos, nos puedes Exacto. contestar de la forma que tú quieras, es para conocerte un poquito más como, digamos, esa parte empírica tuya, ¿no? Le llamamos el rapid Fire Questions. Y ahí nos va a estar ayudando Samantha en el backend con la primera. Dice, si tu código pudiese hablar, ¿qué diría sobre ti?
que soy demasiado organizado, pero conlleva a veces a diferentes frustraciones acerca de cómo des- desestructurar la manera en la que uno sobreoptimiza cosas. Que como si mi código pudiera hablar, diría, oye, haz esto un poco más rápido y trata de solucionarlo de una manera que después sea más escalable y más, ¿sabes? Como que itera de una manera más Ah, rápida. interesante. O sea, ahí hay organización y iteración más rápida. Interesante. A ver, dice la segunda. ¿Qué no puede faltar en tu rutina para empezar a codear? ¿Café, música o silencio total? Yo he pasado por las fases, excepto la de café, no tomo café, yo soy como se dice, water powered, ¿sabes? Como que funciono como un base de agua, que al final es más del 70% posiblemente del organismo de uno. Y me gustaba antes estar ahí con unos audífonos y escuchando la banda sonora de La Matriz o no, El Señor de los Anillos, que era lo otro típico que se ponía en aquella época cuando nosotros empezamos con esta historia. Pero sí me gustaba diferentes tipos ¿sabes? Eh, como, como que de impulsos y de acción externa que ayudara a motivar un poco más el proceso este, de sentirse que uno estaba en el ciberespacio y propulsar eso un poco más. Y hoy en día prefiero el silencio, realmente. No sé si me estoy poniendo viejo o si están cambiando la manera a uno de percibir el entorno que lo rodea, pero sí, sí me gusta estar enfocado en un área donde tenga silencio. A lo mejor puede ser que haya algo de fondo, pero más bien sería la típica lista esa de reproducción que se pone que tiene 400 y pico de hercios o determinado como para concentración. Interesante, interesante. Pasamos al siguiente. Dice, si tus historias de ciencia ficción tuvieran un personaje principal inspirado en un lenguaje de programación, ¿cuál sería? Yo escogería posiblemente C++, C++, Oh, wow. porque me gusta explorar la parte subyacente de lo que está, como pudiera uno utilizar la analogía de bajo nivel e ir hacia el detalle de qué es lo que hay por detrás de algo que uno esté explicando y utilizando la ciencia ficción como vehículo para contar una historia. Y C++ viene siendo algo que no es extremadamente de bajo nivel como un lenguaje de assembly, sin de ensamblador, pero tampoco algo extremadamente visual o con estructuras de muy alto nivel. Te permite todavía utilizar punteros, dirigirse a espacios de memoria y ir descubriendo elementos que es imposible hacerlo a nivel de otros lenguajes, a no ser que interoperes de alguna manera con ensamblador. Ah, súper interesante. Buena. Dice la... Aquí estamos aquí haciendo impromptu, teniendo como lo stand-up comedy, tratando de improvisar lo más que uno pueda, ¿no? ¿En qué lugar surgen mejor tus ideas? Esto va a parecer un cliché o va a parecer un poco cómico, normal, a lo mejor para la mayor parte de la gente, pero imagínate tú que cierras los ojos, que tienes como un masaje y, y ya no estás ya bloqueando, es decir, teniendo que sobreutilizar esa área del cerebro que está enfocado en asimilar todo lo que te entra visualmente, más todavía uno que es súper Claro. visual. Y ese espacio es en la ducha, cuando uno se está duchando y uno tiene masajes así, el agua cayéndole y todo eso. La cantidad de ideas que se me ocurren, mira, si tengo un problema, no es que me esté duchando 2 o 3 veces al día, pero sí yo espero a la mente cuando lo hago y me pongo ahí a hacer mi especie de como que recolección de qué cosas quiero o qué cosas me bloquean y qué cosas tengo, por ejemplo, para el día siguiente, caso que sea hasta una charla que uno tenga que ofrecer o una charla que uno tenga que preparar para algo dentro de un mes. ¡Pum! Se van apareciendo las cosas ahí, como que se habilita ese espacio en el cerebro que normalmente está como que digamos, borroso debido al acto de uno tener que estar
colectando data de manera visual y no teniendo el espacio para uno relajarse. Mira, Es algo que descubrí hace unos pocos años realmente, pero diría que eso sería la respuesta más acertada. Wow, interesante. He escuchado de todo y esa es la primera vez que escucho la ducha. Así que interesante. Dice, ¿qué manejas mejor? ¿Un bug inesperado en producción o una reunión que pudo ser un correo? Preferimos por lo más fácil que es la reunión esa y aprovecho para solucionar el bug. Esa reunión tumbo cámara o hago como que me pongo en otro espacio mental, pero los bugs inesperados depende de la... No quiero eso. Depende de la envergadura que tenga. Esa es la parte buena que tiene frontend, que raramente ocurren errores en producción, a no ser que uno tenga una estrategia de testing subóptima o demasiado incipiente ahí que todavía no esté madura. Pero los problemas ocurren en el lado tuyo, los fuegos, eso, los on-call, ese tipo de cosas ya ocurren ya cuando uno va yendo hacia el otro extremo. Estos ya son de tantas noches tratando de arreglar. Pero si una buena reunión que no tenga nada que aportar es el espacio como para meditar, descanso mental. Aunque obviamente no es recomendable tenerlo, mejor no tener la reunión y ya está. Y solucionarlo y ser respetuoso del tiempo de las demás personas y que los demás también lo sean de uno. No, pues Alejandro, la verdad, mil gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por compartir con nosotros tu historia, tu perfil, contarnos más sobre ti. De verdad que pues me siento muy orgulloso y ya esto es un poquito más personal, de poder resaltar talento hispanoparlante, latinoamericano y más allá que eso, cubano. Poder traerte aquí y mostrar pues un poquito de nuestra tierra, cómo también estamos por otras partes del mundo, pero siempre poniendo esa parte de la tierrita en lo alto, con lo mejor que podemos hacer, que es con nuestras carreras, con nuestro comportamiento, con nuestro aporte al mundo, y te agradezco mucho por todo lo que haces. Muchísimas gracias a ti, Ángel, y bueno, a tu maravilloso equipo también, comunicación, y gracias por tener ese interés renovado en conocer un poco más acerca de lo que uno hace de este lado acá y por toda la cantidad de preguntas que me mantuvieron ahí como que entretenido y refrescando un poco de cosas de las que nunca hablo. No, gracias a ti. Creo que vamos a tener que hacer otra sesión sobre esto y entrar en esa área de ciencia ficción y digamos, la parte de humana detrás del teclado. Me encantó, así que mil gracias por eso y nada, pues nos vemos en la próxima entonces. Vale, así mismo va a ser. Chao, cuídate mucho. Gracias por sintonizarnos hoy. Esperamos que este episodio les haya resultado informativo, interesante y entretenido. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Hasta entonces, sigamos explorando, aprendiendo y creando cosas extraordinarias.